Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea este jueves 19 de agosto. Transmitimos desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica como siempre. Les recuerdo que pueden participar a través del chat que está habilitado, el correo electrónico y también tienen la opción del Facebook. Pero en esta oportunidad quiero decirles que pueden hacerse fans de nuestra dirección en Facebook, www.facebook.com/lpg.William Meléndez. Eso les da la oportunidad a ustedes para que puedan vernos en vivo a través del Facebook sin necesidad de tener que salir o cerrar el Facebook para entrar a la prensagráfica.com. Tiene esa facilidad para hacerlo y ahí mismo puede participar también con sus mensajes. Como ustedes han observado, la red vial del país ha entrado en un proceso de deterioro acelerado en los últimos meses y eso se ha atribuido a diversas circunstancias o causas. Mientras tanto, tenemos un invierno inusual y una proliferación inédita de cárcavas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se debe enfrentar esos problemas? ¿Hay capacidad? ¿Hay fondos? Esas son solo algunas preguntas sobre el tema de esta mañana. Para conversar sobre esto y más nos acompaña Gerson Martínez. Él es el ministro de Obras Públicas de nuestro país. Ministro, es un gusto. Buen día, William. Buenos días. Encantado de estar en tu programa y felicitándote por el primer aniversario. Bueno, gracias, ministro, muy gentil. Bueno, para comenzar, ministro, las calles del país han entrado, como decíamos, en un acelerado deterioro. Mucho se ha dicho que tiene que ver producto de las lluvias, de la falta de mantenimiento o de prevención. Explíquenos, ¿qué es lo que está pasando? Porque ya hay bastante preocupación de los automovilistas a nivel nacional por de proliferación de hoyos por todos lados. ¿Qué ocurre, ministro? Bueno, William, esto obedece a varias causas. Hay tres causas principales que este año nos afectaron. Cuando finaliza el invierno, que fue en noviembre, el invierno cierra con un huracán, que fue la tormenta Ida. Y la tormenta generó una gigantesca devastación, principalmente en la zona paracentral, San Vicente, Verapaz. Verapaz quedó bajo 2 metros y medio de escombro y todo. Y tú viste que en aquel momento hubo una reacción inmediata. Y los trabajadores del Fovial y del MOP estuvieron ahí. Gran parte de esos trabajadores y de esas empresas eran las empresas del Fovial que estaban contratadas para darle mantenimiento a las carreteras. Con eso se atendió la emergencia. Luego vino la fase de rehabilitación de las vías, porque muchas habían quedado cortadas. Eso naturalmente lo hacen también las empresas del Fovial. Esto duró de noviembre, una parte de noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo más o menos. En marzo nosotros les dijimos a las empresas regresen al mantenimiento porque ya había terminado la rehabilitación, ya aquella zona, digamos, había quedado rehabilitada, pero eso resintió la red. ¿Por qué razón? Porque fueron prácticamente 3 meses que las empresas se desviaron de su función ordinaria para atender la emergencia y la rehabilitación dejada por Ida. Este es un factor. Hay que tomar en cuenta que ahora ha variado con el cambio climático la vida del país. Antes nosotros teníamos 6 meses de estación lluviosa y 6 meses de estación seca. Hoy tenemos 7 meses de estación lluviosa y solo tenemos 5 meses de estación seca, que es diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En esos 5 meses es clave restablecer toda la red para esperar el invierno. ¿Qué sucedió al inicio de esto? Que prácticamente de esos 5 meses, 3 meses, las empresas de Fovial estuvieron atendiendo el saldo dejado por Ida. Perfecto, ministro, perdone. Este es un factor nada más. Y en este caso, ministro, no, ante la emergencia no habían fondos excepcionales, como fondos de emergencia para decir, bueno, vamos a atender esa emergencia en este momento, pero también sin descuidar la red vial. Era imposible. No, recuerden, nosotros íbamos entrando ese año y encontramos que efectivamente no hay fondos adicionales. Recuerde usted que el Fovial tiene un fondo fijo, anual. Entonces el Fovial no tenía fondos extraordinarios para esa operación. ¿De dónde sacó los fondos para esa operación de 3 meses? Frente a la tormenta Ida, lo saca de los fondos ordinarios. Pero esa es una causa, no es la única. Resulta que hoy que nosotros entramos, nos encontramos que la anterior administración había dejado endeudado al Fovial. O sea, ese fondo que usted paga quedó como hipotecado. Este año, al inicio del año prácticamente, el Fovial ha tenido que pagar $14 millones de esa deuda.
¿Cuánto recibe en promedio el Fovial cada año para atender la red nacional? El Fovial recibe 66 millones, pero de esos 66, tú tuviste que restarle 14 millones para pagar la deuda. ¿Y eso de dónde sale? Es natural que el Fovial tuvo que reducir los montos de los contratos a las empresas. ¿Cuántas empresas contrata el Fovial este año? 158. Cada calle que le corresponde al Fovial tiene un contrato de una empresa. Perfecto. Lo interrumpo, vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos ampliando. Una segunda causa, hay una tercera que la podemos ver. Vemos la tercera entonces, ya volvemos. En estas vacaciones, quédate y recorre nuestros pueblos llenos de historia y tradiciones, con sabores únicos para disfrutar en familia, donde el colorido invade el ambiente, donde miles de experiencias se mezclan, lugares increíbles que te invitarán a regresar. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Vívelo. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de sus seguros. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Esta mañana continuamos conversando con Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas de nuestro país. En este momento estamos conversando sobre la situación de los baches o los agujeros que se han proliferado en la red vial en nuestro país. Ministro, me interesa un poco entretenernos un poquitito más antes de pasar a la tercera causa que usted decía sobre los 14 millones de dólares, que es lo que están pagando ustedes en concepto de préstamo, me decía. ¿Qué es lo que se paga? Sí, es el pago del servicio de una deuda. Es un préstamo que contrajo el gobierno anterior ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Un préstamo de 92 millones de dólares. Hay que decir que, bueno, con ese préstamo, por ejemplo, se terminó la calle que va hacia Zaragoza, al puerto, es decir, no fue gratuito tampoco. ¿Cuál fue el problema? El problema es que endeudaron a un fondo relativamente pequeño, que es el Fovial. 14 millones es bien grande. Solo de esos 14 millones, 9 millones de dólares son en pago de puros intereses. Y esto se va a mantener a lo largo de varios años. Este es un segundo factor. Entonces tenemos el IDA, tenemos la hipoteca, digamos, esa deuda de 14 millones. Pero quiero decirte algo, William, que a nosotros nos han elegido para buscar soluciones. Entonces la solución no la hemos podido encontrar inmediata, pero hemos conversado con el ministro de Hacienda para ver cómo liberamos al Fovial del pago de esa deuda para que el Fovial pueda volver a tener todos sus recursos que tenía antes. Entonces la solución que le hemos encontrado con el ministro de Hacienda es que aquellos fondos que se pagan por matrículas de vehículos que hoy van al Fondo General de la Nación, digamos, esos fondos que usted paga van al Ministerio de Hacienda. Sí, de acuerdo. Pero tienen que ver, tarjeta de circulación. Tienen que ver con el rodamiento de carreteras. En el caso de las placas, eso no. Eso lo estamos trabajando, pero en el caso de matrículas tenemos un acuerdo con el ministro de Hacienda que en este próximo año todo lo que es matrículas va a pasar al Fovial para ir compensando el pago de esta deuda. Se está haciendo el cálculo precisando para ver si va a alcanzar para pagar esos 14 millones o 12 millones en promedio cada año. ¿Cuánto puede ingresar por la vía de eso, del tema de las matrículas y todo esto que me menciona? ¿Cuántos millones podrían ser? Fíjese que hay que hacer una precisión, pero según el ministro de Hacienda, esto podría compensar la deuda del Fovial. Pero hay que esperar a que entren esos ingresos. Nosotros esperamos que con eso el Fovial el próximo año pues compense esa deuda, esa hipoteca. Ese es un segundo factor. Ministro, perdone, efectivamente hay bastante ya impaciencia dentro de todos los conductores en este país porque, bueno, no se había tenido, digamos, la situación que se está viviendo ahora con las carreteras a nivel nacional. ¿Qué es lo que se puede hacer? Brevemente quizás me responde, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ante esta emergencia? Porque hay que responder luego, pues el invierno va a continuar y posiblemente se prolongue quizás hasta noviembre.
Bueno, hay que buscarles también salidas extraordinarias, urgentes, para por lo menos paliar, mitigar esta situación. Entonces, el gobierno de la República ha hecho una inyección, un reforzamiento al Fovial. El Fovial este año ha destinado una inversión neta de 53 millones para el mantenimiento de la red nacional, todo el país, descompensado. Pero el gobierno del presidente Funes ha hecho una inyección de cerca de 13 millones de dólares al Fovial. En este momento. Sí, ¿por qué? Vamos a explicar. Solo la carretera panorámica, que es la que va, que es la que va de San Salvador hacia Cojutepeque, pasando alrededor del lago. Claro. Esa carretera panorámica tiene 10 cárcavas gigantescas que cortaron la calle en varios puntos. Si el Fovial no contrata empresas para resanar esas cárcavas, para hacer obras de protección gigantescas, porque son montañas, son cortes en las montañas, entonces se va a perder la calle. Entonces el Fovial ha recibido un refuerzo de cerca de 13 millones, es decir, que la inversión neta del Fovial este año va a ser de 81 millones, es una inversión bien grande. ¿Qué sucede? Gran parte de esta inversión va para salvar estructuralmente las vías del problema de las cárcavas. Ejemplo, hoy aparece reportado, por ejemplo, en la prensa gráfica, que el día de ayer el Ministerio de Obra Pública entregó ya las obras de protección a la cárcava de la 49. Este era una gigantesca caverna que amenazaba esta vía que viene del Boulevard de los Héroes, la 49, hacia ¿cómo se llama? La autopista que va hacia el aeropuerto. Entonces, es una gigantesca bóveda y fue una obra de ingeniería de gran magnitud. ¿Cuánto gastó el Fovial solo en eso? Gastó más 1.1 millones, casi 1.200.000. Entonces, se hace una inversión en esa cárcava, en esa estructura, porque si no perdemos la vía. Entonces tú tienes que decidir en determinado momento, o haces esa inversión estructural, o haces la inversión en el mantenimiento de la capa superficial. Entonces hay que tomar decisiones. Lo que interesa es no perder las carreteras. Bueno, vamos a otra pausa y me gustaría al regreso, porque tenemos ya hablar un poco también de las cárcavas, pero saber, porque muchos están cuestionando y diciendo, bueno, lo que hay en esto es incapacidad. Entonces, ¿qué es lo que está privando en medio de todo esto? Vamos a la pausa, volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Ministro Martínez, le dejaba planteada la pregunta cuando cerramos el evento anterior sobre si esto tiene que ver entonces, porque algunos dicen, bueno, es que hay incapacidad de obras públicas, otros dicen, bueno, es que sí, la situación excepcional que se está pasando por la lluvia. Usted da algunas explicaciones y me gustaría escuchar su respuesta un poquito más adelante. Quiero leerle rápido algunas participaciones de los cibernautas. Por favor. Elías Martínez de Antiguo Cucatlán dice, ¿cuál es la proyección de construcción de infraestructura para el plan quinquenal que se ha propuesto en obras públicas antes de 2014? Walter Melares en Sontepeque, ¿cuál es la diferencia entre Fovial y obras públicas? Dice María Tejada de San Vicente. ¿Existe alguna clase de coordinación entre obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas y las alcaldías para mejorar la red vial de El Salvador? Ricardo Estala dice de Ilopango, San Salvador, ¿cómo pueden los alcaldes trabajar en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para mejorar la infraestructura de nuestro país?
Vamos a ver, y Pedro López Molina de Mercedes La Ceiba en La Paz. El MOB no está desarrollando el trabajo para el cual ha sido creado, más reparación de carreteras e inversión en infraestructuras es lo que se necesita. Le dejo plantear esa interrogante, ministro, por favor. Bueno, para responder, en el país hay 3 tipos de redes. Uno, los circuitos denominados nacionales prioritarios, que es la red fovial. Eso lo determina la ley. Hay otras, esos son, le voy a decir, son 6.898 kilómetros. 6.898 kilómetros que le corresponden al MOP. De esos, 6.650 kilómetros le corresponden al fovial y 247 kilómetros le corresponden a la Dirección de Mantenimiento Vial del Viceministerio de Obra Pública. Entonces tenemos ahí 2 redes. La red fovial, las calles, digamos, del fovial, las calles de la Dirección del Mantenimiento del Viceministerio de Obra Pública, pero hay un tercer tipo de red, que es la red municipal. Son las calles de sus colonias, los pasajes, las calles vecinales. Esa por ley no le corresponde a Obra Pública. Esa por ley le corresponde a los municipios. Para eso, desde hace más de un siglo se estableció un impuesto que se llama de vialidad, para mantener las vías, de ahí viene vialidad. Sí, sí. Y al mismo tiempo los municipios cobran una tasa por mantenimiento de calles. Lo que sucede es que probablemente los municipios ahora también tienen problemas y gran parte de la red municipal está vencida. Entonces, la gente no distingue cuál es la responsabilidad de cada quien. Es decir, los impuestos de vialidad y de mantenimiento de calles, de colonias, barrios, eso no le llega al Ministerio de Obra Pública. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque tampoco nos podemos descuidar. A mí vienen, vaya, por ejemplo, llegaron de la Bello San Juan. Las calles ahí estaban, pero malísimas. Eso es aquí en San Salvador. Carreteras subiendo los planes de Renderos. Sí, es una colonia. Correcto. O la Turrialba, aquí por la Costa Rica. O la Santa Carlota en San Jacinto. Llegan y nos dicen, miren, la Santa Carlota, tenemos 42 años que no hemos tenido calle de polvo en la ciudad. Entonces, si el Ministerio de Obra Pública llega e interviene, la ley de la Corte de Cuentas te observa, porque no es la red que te corresponde. Pero la ley establece una manera de cómo trabajar ahí. Nosotros tenemos que ir a los gobiernos municipales a pedirles un convenio. Entonces, con esos convenios nosotros apoyamos a los gobiernos municipales. De esa manera es que nosotros estamos haciendo obra en los municipios. Ejemplo, este fin de semana o esta semana, entiendo, se van a entregar las redes resanadas del municipio de Zacatecoluca. Hay una ciudad que debería ser la ciudad aeroportuaria, San Luis Talpa, claro, que es la del aeropuerto. Sus calles estaban desde hace como 30 años, pero ya no había pavimento prácticamente. Entonces nosotros hemos reconstruido toda la red allí. ¿Cómo lo hacemos con los gobiernos municipales? Haciendo un convenio. Entonces nosotros estamos, en lo que podemos, estamos apoyando también a la red municipal. Perfecto. Ministro, ¿en cuánto ha crecido la red vial desde que asumió el gobierno de Mauricio Funes? Bueno, está creciendo, porque nosotros hemos entregado la carretera Santana-San Pablo-Tacachico, hemos entregado la carretera que va del aeropuerto hacia Tapalhuaca, hemos entregado la carretera que va de cerca de las presas hacia Hilo Vasco. Se terminó una obra que se inició en el gobierno anterior, que es la carretera hacia Zaragoza, etc. Entonces, no tengo el dato ahorita, pero la red crece constantemente y estamos construyendo, por ejemplo, la calle Chalatenango, Arcatao, estamos construyendo la calle Chapeltique, Cesori, tenemos un montón de proyectos en construcción. Bueno, para cerrar el segmento, entonces, ¿qué opina de aquellos que están criticando, que dicen que hay incapacidad en el tema de mantenimiento de la red vial? Bueno, mire, yo creo, en primer lugar, que es legítimo que los ciudadanos le reclamen al Estado el mantenimiento de sus carreteras, absolutamente legítimo. Y los gobernantes no debemos de buscar pretextos, debemos presentar explicaciones, pero sobre todo soluciones. Yo estoy expresando las causas del problema y las soluciones que estamos nosotros buscando. Por ejemplo, ahora hemos tenido que concentrar a todos los trabajadores, porque todas las fotografías que usted ve, por ejemplo, trabajando en Cárcavas y Puente, ve a los de amarillos, a los del MOP y todo. Esos trabajaban antes solo en carreteras. Bueno,
Hoy Lo interrumpo lo que he y- hecho es concentrar a los trabajadores en la parte de mantenimiento en un programa intensivo para enfrentar la inclemencia contra la recurrencia de la lluvia. Bueno, me explico un poco más cuando regresemos. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, ministro, Daniel Cáceres de Ciudad del Sauce en la Unión dice que tiene pensado hacer el Ministerio de Obras Públicas para reconstruir los puentes del país, que hasta el momento no han sido reparados después de las tormentas. También nos preguntaban sobre la carretera de Oro, con el problema que hubo de deslizamientos. ¿Cuándo se va a reparar eso? Bueno, con el tema de la carretera de Oro, se está haciendo una consultoría con unos técnicos checos, porque el problema es extremadamente complejo. No solo ese corte que nos dejaron, sino que fueron cambiadas, desviadas las aguas, y eso ha alterado las capacidades hidráulicas de las quebradas, y hay mucha escorrentía superficial que se va por las calles hacia las cañas. Eso en gran medida provocó el desastre de la cárcava de las cañas, que es otra cosa que nos estamos atendiendo. Allí hay 2 cárcavas gigantescas que se van a atender. Entonces se está resanando todo eso, se está trabajando todo eso, y nosotros creemos que en un año estamos saliendo de ese problema. Se preguntaba también sobre la relación entre la Dirección de Mantenimiento Vial y el FOVIAL. Hay una división allí. La diferencia es que el FOVIAL, para mantener sus 6.650 kilómetros, recibe un monto de promedio de 66 millones, del cual tiene que pagar los 14 para la deuda, y el FOVIAL cuenta con un presupuesto de aproximadamente 2.5 millones. Hemos conversado con el ministro de Hacienda de la posibilidad para este nuevo año de reforzar ese presupuesto en 4.5 millones para realmente poder atender la red y hacer frente a las inclemencias de los inviernos. ¿Cuál es el problema de los inviernos? Toda la vida ha llovido, toda la vida, pero antes los milimetrajes de lluvia eran menores, eran de aproximadamente 103 milímetros día. Hoy han subido como a 480 milímetros. ¿Cómo se expresa esto? Por ejemplo, en 4 horas, en solo 4 horas, durante la tormenta Ida, llovió lo que llovió durante todo el huracán Mitch. De acuerdo. ¿Y esto tiene que ver con el cambio climático, ministro? Tiene que ver con el cambio climático. Ahora, Entonces, pero algo que se cuestionaba también en algún momento, recuerdo hace varios años, fue alrededor de la destrucción de la finca del Espino. Pero la finca del Espino continúa en su deterioro, ministro. Bueno, William, siguen trabajos. Entonces, debo entender que toda la capacidad de recarga acuífera que había en el Espino se ha ido perdiendo. Entonces, Sí. hay más agua fluyendo hacia la zona sur de San Salvador. ciertamente, William. Ahora, no solo es el problema de la finca del Espino. En realidad, el Gran Valle del Gran San Salvador es una gran cuenca que tiene una parte alta y que se decanta hacia el lago de Ilopango. Ese lago era antiguamente un volcán que hizo una de las erupciones más grandes de este continente. Ujú. Y los suelos que hay en sus alrededores son de ceniza, tierra blanca, poco cohesionada. ¿Qué radio más o menos es eso? Estamos hablando de los municipios inmediatos. Estamos hablando de
los municipios Ilopango, de San Santiago, Martín, Texacuangos. Soyapango, Ilopango, la panorámica, por eso es que la panorámica tiene 10 gigantescas cárcavas, todo eso, y el Gran San Salvador en gran medida. En esas circunstancias, toda la parte alta se ha impermeabilizado, es decir, la mancha urbana cubrió toda la parte alta, es decir, se encementó. Entonces los suelos no tienen ahora la capacidad de absorción del agua, y esa agua que no se absorbe arriba, entonces corre hacia abajo. Por eso es que usted puede ver ahora en la Málaga, en el río Acelguate, por ejemplo, que han crecido los volúmenes de agua. Claro. Ha aumentado la velocidad con que va el agua y ha aumentado la fuerza del agua, con un agravante, William, que en la parte baja, en varios municipios, se han autorizado explotaciones de areneras, están sacando arena y tierra de los ríos. Eso altera las pendientes de los ríos y aumenta la velocidad de las aguas, y las aguas se vuelven más destructoras. Entonces también el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en eso. Por ejemplo, el fenómeno de las cárcavas. El día de ayer entregamos ya la 7ª cárcava, ya resuelta, construida sus obras de protección. Hemos entregado la del Paredón en San Pedro Mazagua, la de la urbanización Las Cimas de San Bartolo. Hemos entregado también la cárcava de Santa Lucía y Lopango en la calle principal, la del Puente Japón, etcétera. Es decir, bueno, en medio del invierno nosotros estamos luchando contra fenómenos que antes no teníamos. Perfecto. Vamos a la última pausa. Cuando regresemos, ¿cuántas cárcavas hay entonces a nivel nacional ante las que hay que responder y cuántos millones implicaría eso para poder dar respuesta, no sé si parcialmente? Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, el tiempo se nos está agotando, se nos ha ido bastante rápido, ministro. Dos preguntas puntuales. El número final, entonces, de cárcavas que se tienen, ¿cuáles son cuántas más bien se les puede dar respuesta? Y la otra es, ¿a qué se compromete entonces usted como ministro ante los cibernautas, ante esta situación que tenemos? Bueno, cárcavas. Las cárcavas que amenazan vías, carreteras, son 188. La próxima semana vamos a presentar el mapa completo a la prensa, ploteada cada una de las 188 cárcavas. ¿Por qué hace la diferencia de las que amenazan vías? ¿Hay otras que están amenazando entonces las viviendas o otras que no tienen amenaza? Y existen 188 que amenazan carreteras, que están destruyendo las carreteras, y hay cerca de 140, una precisión de 139, ayer afinamos, que están amenazando viviendas, poblaciones, como San Bartolo, como Las Cañas, como estas que hemos entregado. Entonces, eso hay que atenderlo, porque de otra manera eso va carcomiendo la ciudad y va devorando las viviendas. Había otra pregunta sobre cuál es el plan de crecimiento de vías. Tenemos un plan de desarrollo de vías urbanas, pero tenemos un plan prioritario de desarrollo de caminos rurales. Voy a mencionar, por ejemplo, uno que es clave. Se está terminando la longitudinal del norte, pero para unir la longitudinal del norte con el centro del país, solo hay una carretera, que es la troncal del norte. Si la troncal del norte tiene un problema, queda ahogada la longitudinal, queda ahogado el norte, queda ahogado
la relación binacional con Honduras. Entonces, hay que construir otro eje estratégico paralelo a la troncal. Ese es un proyecto del presidente Mauricio Funes. Es trabajando lo que nosotros decimos impactar en el mapa de riqueza para superar pobreza. Es un eje que va a unir los 3 valles más productivos del país, que es el Valle de la Nueva Concepción, el Valle de Distrito de Riego de Atiocoyo, Tacachico y Zapotitán. Esa va a ser una obra de gran magnitud, porque va a atravesar el puente de Lempa. Ahora ahí no hay paso prácticamente. De acuerdo. Bueno, entonces para cerrar, ¿a qué se compromete en el tema, por ejemplo, del bacheo, del plan de bacheo que hay? ¿Qué es lo que en cuánto tiempo puede dar ya una respuesta más ágil Obras Públicas? Bueno, el viceministro de Obra Pública, encargado directo de esto, ha anunciado el inicio de un plan intensivo que se está viendo en las calles, donde hemos concentrado, incluso hemos sacado trabajadores de las cárcavas para que atiendan intensivamente esto. Lo que nosotros queremos suplicarle a los transportistas, sobre todo, muchas disculpas porque estamos trabajando algunas veces en horas del día, porque en las noches son recurrentes las lluvias. Entonces, es ese plan intensivo y estamos preparando para el inicio del verano, el plan intensivo de verano, para que no se pierda el verano como se perdió anteriormente. Perfecto. Ministro, quiero agradecerle que haya compartido con nosotros. ¿Cómo no, William? Muy amable. Encantado. Buen día y felicidades otra vez por primer aniversario. Bueno, gracias, ministro. Terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana, 8:15 de la mañana. Buenos días.